Cuando las naves de exploración de la Tierra alcanzaron el cúmulo Helix, no encontraron mundos vírgenes ni civilizaciones amistosas. Hallaron ruinas, no ruinas como las de antiguas ciudades terrestres, sino estructuras colosales, más grandes que montañas, extendiéndose por cientos de kilómetros en las superficies de planetas muertos. Había obeliscos sin nombre, fosos que descendían más allá de donde la luz podía alcanzar, catedrales retorcidas hechas de materiales que no respondían a ningún análisis. Todo parecía construido por una mano invisible, una civilización perdida, mucho antes de que la humanidad alzara su primer fuego. La primera expedición a Helix Delta IV, liderada por el capitán Adrian Solmer, fue un desastre. En los informes enviados antes de su desaparición, el capitán hablaba de ecos, voces que susurraban en idiomas desconocidos dentro de la mente de su tripulación, de sueños extraños, de canciones que nadie recordaba haber escuchado, pero que todos tarareaban en sus horas de vigilia. De la nave Oberon solo regresó una cápsula de emergencia. Dentro, un único tripulante, Isha Marek, oficial de comunicaciones, cuyos ojos se habían vuelto completamente negros, como pozos sin fondo. No habló en su rescate, pero los dispositivos de audio registraron, de manera imposible, una melodía suave que parecía vibrar en el tejido mismo del espacio. La Confederación Estelar, en su arrogancia, decidió que se trataba de un fenómeno natural, un artefacto desconocido quizá, pero no una amenaza. Establecieron puestos avanzados en Helix y enviaron más misiones. Cada vez, las mismas historias, tripulaciones enteras enloqueciendo, desapareciendo o regresando transformadas en sombras de sí mismas. Fue entonces cuando se empezaron a mencionar a los innombrables. No era un nombre oficial, ni uno recogido en las bases de datos. Era algo que surgió en los susurros entre pilotos, en los garabatos desesperados de los técnicos, en los sueños febriles de los colonos, entidades que no podían ser descritas, que existían entre dimensiones, cuyo único propósito era ser recordadas, no conquistar, no destruir, solo ser eternamente cantadas en la memoria de otras especies, una forma de existencia basada en el eco del pensamiento. La humanidad, sin saberlo, había despertado a seres cuyo único modo de persistir era insertarse en las mentes de aquellos suficientemente insensatos como para buscarlos. La científica Lyra Venn, experta en psicología cuántica, fue enviada como parte de la última misión a Helix. Era una mujer escéptica, endurecida por décadas de guerras estelares y traiciones políticas. Para ella, los innombrables no eran más que supersticiones. El miedo, dijo en una entrevista previa a su partida, es simplemente una falta de información. A bordo de la nave Eidolon, Lyra y su equipo aterrizaron en el corazón de las ruinas principales, el trono de la memoria, una estructura espiral que desafiaba la gravedad, suspendida en el cielo como un anillo de piedra flotante. Allí encontraron la sala del canto. Era un espacio sin paredes, sin techo, solo un círculo perfecto delimitado por pilares resonantes. Cada pilar emitía un tono imperceptible al oído humano, pero que los instrumentos captaban como frecuencias extremadamente bajas, moduladas en patrones complejísimos, como un lenguaje, como una música. El primer en caer fue el piloto, Joran Pell. Durante la primera noche, fue encontrado en posición fetal, murmurando fragmentos de canciones en idiomas perdidos. Luego, la ingeniera de sistemas, Cass Middle, comenzó a dibujar patrones de símbolos que, al ser analizados, resultaron ser mapas estelares, de sistemas que ya no existían. Uno por uno, los miembros de la expedición comenzaron a sucumbir, no por violencia, sino por una absorción paulatina de su voluntad. Perdían el deseo de regresar, perdían la necesidad de ser humanos. Solo Lyra resistía, su mente anclada a un recuerdo específico, la última canción que su madre le cantó antes de ser arrastrada a la guerra de Orión. Una melodía sencilla, humana, vibrante de amor y pérdida. Cuando los innombrables vinieron a por ella, formas que no podían ser vistas directamente, voces que surgían de los pliegues mismos de su conciencia, Lyra respondió no con palabras, sino con la canción de su madre. Los pilares vibraron.
el trono de la memoria tembló, y por un instante las entidades retrocedieron. No fue una victoria, no podía serlo, pero fue suficiente para que Lyra entendiera la verdad. Los innombrables no eran dioses, no eran monstruos, eran fragmentos de civilizaciones tan antiguas que habían olvidado su propia forma física. Solo quedaban sus canciones, sus recuerdos, suspendidos en el tejido del universo, buscando anfitriones que los sostuvieran en la memoria, no para invadir, sino para existir. Lyra escapó, apenas viva, en una lanzadera de emergencia. Durante semanas, orbitó el cúmulo Helix en un estado de semi-inconsciencia, cantando la melodía de su madre, y en sus sueños vio las ruinas reconstruirse, obeliscos que cantaban, catedrales que flotaban sobre mares de cristal, seres de pura luz danzando en espirales de sonido. Cuando finalmente fue rescatada, Lyra había cambiado. Ya no era simplemente humana, era portadora de memorias que no eran suyas. Sabía de guerras libradas en dimensiones imposibles, de amores entre seres de gas estelar, de traiciones ocurridas cuando la Vía Láctea era joven. Se convirtió en la primera portadora de cantos. En las décadas siguientes, otros siguieron su ejemplo. Se entrenaban no para conquistar los secretos de los innombrables, sino para sostenerlos, para cantar sus historias, para recordarlos. Nació una nueva orden, los custodios de la aurora perdida, viajeros que llevaban las canciones de civilizaciones muertas a las estrellas más lejanas, asegurando que ningún eco se perdiera en el olvido absoluto. Así, en un giro irónico, la humanidad, una especie construida sobre el olvido y la destrucción, se convirtió en el último refugio de recuerdos de un universo que, de otro modo, habría quedado mudo para siempre. Y cada vez que alguien, en un rincón olvidado del cosmos, escucha una melodía que no puede nombrar, un Innombrable vuelve a existir, aunque sea solo por un instante. Fin.